Bienvenidos a la tercera temporada de Podmaster, el podcast de Euromaster pensado por y para el transportista. Miles de ellos que se afanan cada día en llevar una mercancía de un punto a otro y que lo más importante y en lo que tienen que estar preocupados es en conducir. Sin embargo, sabemos que hay temas que les preocupan, temas de actualidad, y hay falta tiempo para ponerse al día. Y también hay historias humanas que merece la pena contar. Así que con este espíritu y con este compromiso arrancamos una nueva temporada de Podmaster. Estamos con Borja Arboleda. Borja es el responsable de nuevas tecnologías de ANFAC, que es la asociación que representa a los fabricantes. Y qué mejor que él para que nos explique y nos dé un poquito de luz sobre estas nuevas tecnologías que afectan a los vehículos, el camión eléctrico, el camión hidrógeno. Todos hemos oído hablar de ellos, pero estoy seguro que hay muchas dudas todavía que solventar. ¿No, Borja? ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por contar con ANFAC y conmigo para este podcast. Porque Borja comentaba, efectivamente, camión eléctrico, hidrógeno, todo el mundo ha escuchado que estos vehículos están llegando, porque están ya llegando, pero ¿qué diferencias hay? ¿Cómo son? ¿Cuáles son las dos, tres cosas que todo transportista debe conocer sobre estos vehículos? Vale, bueno, pues para empezar, lo que hay que diferenciar es las dos tecnologías como tal. Lo primordial es cómo se alimentan, qué es lo que hace mover esos camiones. El vehículo eléctrico es puramente un vehículo enchufable. Se enchufa a un cargador y ese cargador es el que proporciona toda la energía para el vehículo. Y luego, sin embargo, el vehículo de hidrógeno hay dos posibilidades. Una que sea un vehículo puramente de hidrógeno que se reposte simplemente en los tanques de hidrógeno, y la otra opción es que sea un vehículo lo que sería equiparable a un híbrido enchufable, que por un lado se puede alimentar de hidrógeno y por otro lado de electricidad en un cargador como el vehículo eléctrico. Lo normal es que sean el primer caso, que se alimente solo de hidrógeno. Y este hidrógeno es el que luego se transforma en electricidad dentro del vehículo, en la pila de combustible, para alimentar a los motores que mueven el camión y para cargar la batería, porque todos llevan una batería. Es decir, que el vehículo de hidrógeno, el camión de hidrógeno es primero un camión como tal eléctrico que tiene una especie de generador a bordo de electricidad a base de hidrógeno. Este generador como tal es una pila de combustible, pero no es un motor al uso que esté quemando hidrógeno, que esté como un generador convencional, sino que utiliza una reacción electroquímica del hidrógeno junto con el oxígeno de la atmósfera para generar electricidad. Entonces, estos dos vehículos se conducen muy similares. Los dos son un vehículo que no tiene cambio, es automático, por así decirlo, pero en realidad es que no tiene como tal marchas. Ambos tienen también en frenada regenerativa, lo cual les permite aumentar aún más esa autonomía. La otra diferencia principal entre el eléctrico y el de hidrógeno es la autonomía. Con la tecnología que tenemos hoy en día de baterías, la autonomía de un camión eléctrico puede ser más o menos la mitad que la de un camión diésel convencional, y la de un vehículo de hidrógeno viene a ser equiparable con la de un camión diésel. Y al hilo de la autonomía, otro punto importante es los tiempos de recarga y de repostaje. Aunque existe ya algún estándar de carga eléctrica de muy alta potencia, del entorno del megavatio, aún así los tiempos de carga son relativamente lentos. Son muy rápidos para ser lo que son, pero no se pueden comparar con una parada en una estación de servicio a repostar diésel. Sin embargo, en el camión de hidrógeno sí que son tiempos muy comparables a un repostaje al uso de combustible. Uh-huh. Hablabas de las marchas, del frenado. La experiencia de conducción, ¿cómo es? Y comparándola con la del diésel. No sé si nos puedes dar algún detalle o algún punto de diferencia. A ver, aquí también depende del camión diésel del que se esté hablando. Si es un camión diésel con un cambio robotizado, un cambio automático, la experiencia de conducción es muy parecida. Si es un camión diésel con cambio manual, pues sería como pasar a tener un camión automático en ese sentido. Eh, Ambos, como decía, tienen frenada regenerativa, entonces aumentas la autonomía y la eficiencia del vehículo en las frenadas cargando esas baterías.
Esto puede llegar a influir, dependiendo de cómo sea cada ruta, en que las bajadas, las cuesta abajo, se tengan que hacer para optimizar la ruta un poco más lento de lo habitual. En vez de ir a la velocidad límite a 90 kilómetros por hora, quizá el optimizador de ruta le pida al conductor que vaya más despacio, porque la frenada regenerativa aprovecha toda la energía que tiene el camión, energía potencial en este caso, que no se está transformando en rozamiento con el aire. Es decir, cuanto más rápido vamos, si vamos a 90 kilómetros por hora, habría mucha energía que se está desperdiciando en rozamiento con el aire, pero si vamos un poquito más despacio, habría más energía que en vez de ir al rozamiento con el aire, iría a las baterías. Por lo tanto, aumentando aún más la autonomía. Y otro cambio importante, sobre todo como comentaba antes en el cambio en el caso de los vehículos eléctricos, son los tiempos de recarga, la autonomía y los tiempos de recarga. Si bien es cierto que la autonomía no tiene por qué suponer un gran problema en cuanto a los tiempos de conducción, sí que puede ser un poco más complicado para el tema de la recarga, que pueda suponer tiempos más prolongados en las áreas de descanso para realizar las recargas. El vehículo de hidrógeno, como comentaba antes, aparte de tener una autonomía equiparable al diésel, permite tiempos de recarga, de repostaje muy similares. Pero en el caso de un transportista, es verdad que tiene unos periodos de descanso. ¿Se pueden alinear esos periodos de descanso con la recarga y aprovechar una cosa para hacer la otra? Sí, por supuesto. De hecho, es lo ideal y es lo que los transportistas que están apostando por el vehículo eléctrico ya están realizando. La idea es aprovechar, ya que tienes que tener ciertos tiempos de descanso, para recargar el vehículo en esos periodos, aunque no se haya realizado una descarga completa de la batería, porque ya que paras el camión, lo suyo es cargarlo. Así siempre tienes la máxima autonomía disponible. Esto no es como el móvil, que esperamos a que esté 0% para cargarlo, ¿no? Que podemos, si está a un 30%, a un 40%, podemos cargarlo igual. De hecho, es recomendable no hacer descargas demasiado profundas por salud de la batería. Si las descargas no las hacemos hasta el 0%, aparte de los riesgos que eso conlleva para llegar o no llegar al destino, la batería va a durar más, va a tener una vida útil más larga si no se hacen descargas hasta el 0%. O sea, ¿cuál sería el umbral, por ejemplo? O sea, nunca evitar que baje de un 20%, de un 30%, ¿dónde estaría el umbral? Lo ideal sería que no bajase del 20%. La carga de la batería, pero se puede apurar un poco más. Al final, eso es el mejor caso posible, que no baje del 20%. Luego ya depende del uso que se vaya a dar del vehículo y de la optimización de las rutas. Pues habrá algún camión que llegue al destino con el 40% porque la última recarga la tenía que hacer ya relativamente cerca del destino, y los habrá que lleguen con el 5 o el 10%. Eso ya depende mucho también de cada operador, de cada transportista, la optimización de ruta que haya hecho. Se habla, comentábamos, ¿no?, que se habla mucho de los camiones eléctricos y de hidrógeno, y entiendo que eso es como las megas, ¿no?, que a ver las haylas. ¿Hay camiones ya eléctricos y de hidrógeno circulando por España? ¿Son muchos, son pocos? A ver, hay camiones. Lo que pasa es que son muy poquitos. Vehículos eléctricos, camiones eléctricos en España hay alrededor de 1.200. De hidrógeno hay 2. Es decir, hay una clara diferencia entre ambas tecnologías en cuanto al despliegue que está teniendo. Para que nos hagamos una idea, de los camiones eléctricos, más o menos la mitad son N2 y la mitad N3. Y de los dos de hidrógeno que existen, son uno N2 y el otro N3. Hay muy poquitos todavía. ¿Y a qué puede deberse, sobre todo más el hidrógeno, ¿no?, que llama la atención que haya solo dos? ¿A qué puede deberse que sea tan lento el proceso de adopción? En ambos casos, la causa raíz, por así decirlo, sería la infraestructura de recarga y de repostaje. En el caso del vehículo eléctrico, existe algo de infraestructura privada en los depósitos de los operadores, existe, pero en el caso de la recarga pública, de acceso público para vehículos pesados, como tal, no hay en España todavía estaciones dedicadas específicamente para vehículo pesado. Sí que es cierto que hay algunas que dan servicio a vehículo ligero, a turismos, que pueden ser utilizadas por camiones, pero aunque físicamente el camión quepa
en la estación, luego hay más requisitos técnicos que tienen que cumplirse. Y hay muy poquito todavía de infraestructura de recarga de acceso público en España capaz de dar servicio a camiones y en general a vehículo pesado, también autobuses. En el caso de los vehículos de hidrógeno es un poco más allá. Es una tecnología que se ha empezado a desarrollar un poco más tarde. Entonces va con un poco de decalaje con respecto al vehículo eléctrico. Esto tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Las cosas malas es que está muy poco implementado todavía. Las cosas buenas es que se puede aprender de lo que ha ocurrido con el despliegue del vehículo eléctrico para aplicarlo bien a la primera en el vehículo de hidrógeno. En este caso, no solo hay muy poquitos puntos de repostaje de hidrógeno, sino que además no hay una economía de escala alrededor de estos vehículos en cuanto a la producción y comercialización. Son vehículos muy nuevos que llevan muy poquito tiempo en producción y en el mercado. La mayoría han sido hasta ahora prototipos, prácticamente, aunque fuesen ya con operadores trabajando, han sido prototipos y necesitan todavía un poquito más de desarrollo para alcanzar una economía de escala que lo pueda permitir, independientemente de la infraestructura de repostaje. ¿Qué tipo de ahorros puedo conseguir con un eléctrico y con un hidrógeno, uno de hidrógeno? ¿Dónde pueden estar ahí los ahorros para el transportista y puede ser más eficiente también su operativa? Como todos los transportistas saben, es calcular tu TCO, tu Total Cost of Ownership, y ver a cuánto te sale el kilómetro. Y eso depende muchísimo, no solo del camión, sino del tipo de carga que lleva, como esté de cargado el camión, y de la misión que esté haciendo. No es lo mismo un vehículo de largo recorrido de transporte internacional que un última milla o un media distancia, un regional. En cualquier caso, el principal ahorro para los vehículos eléctricos vendría por el coste de la energía. Sobre todo si las recargas se realizan en puntos privados en los depósitos, porque la electricidad es bastante más barata que el combustible en cuanto estamos mirando al volumen energético, por así decirlo. Los kilovatios hora de gasolina o de gasoil cuestan bastante más que los de electricidad. Y no solo eso, sino que además la máquina que mueve el vehículo es mucho más eficiente que el motor de combustión. Entonces se multiplica una eficiencia por la otra y sale bastante más rentable en ese sentido. El principal freno actualmente es, por un lado, la infraestructura, como comentaba. No hay una infraestructura de recarga disponible y si la quieres poner en tu depósito o en tus estaciones de parada, va a ser cara y complicada de implantar de momento. Y el coste del vehículo. Entonces, en el momento en el que para cada misión en concreto el TCO sea equiparable con el de un vehículo de combustión, ahí será cuando cada transportista tendrá que tomar la decisión. No es algo que en un momento concreto todos vayan a decir, a partir de ahora ya sí. No, es algo que hay que estudiar caso a caso, siempre teniendo en cuenta los objetivos de reducción de emisiones que hay marcados por Europa para los fabricantes de vehículos, que en 2040 tienen que haber reducido un 90% la reducción, las emisiones de CO2. Entonces, teniendo esa pauta por delante que tenemos que cumplir los fabricantes, luego hay que encargarse de tener las condiciones habilitantes en nuestro territorio, en España, para poder dar servicio a esos vehículos. Y al transportista me imagino que si compra un camión eléctrico o no hidrógeno, no es simplemente ahora te doy las llaves y ya está. Entiendo que también hay que asesorarle, incluso ver cuándo es el momento para dar ese salto. Yo no sé si los fabricantes están asesorando a los transportistas para saber, oye, cuándo puedes dar el salto, qué es lo que te viene bien, en función de tu ruta, en función del servicio que prestas. No sé si estés haciendo ya eso. Sí, siempre. Los fabricantes, cuando van a venderle un camión a un transportista, sea la tecnología que sea, si el transportista va con una idea y al hacer el análisis de la misión que va a tener ese vehículo, se ve que una configuración distinta sería mejor, se le va a proporcionar al transportista esa otra configuración o se le va a recomendar al menos. Eso se realiza ya habitualmente, incluso con vehículo diésel. Por supuesto, si el transportista va a realizar la compra de un vehículo eléctrico y no conoce lo que necesita para poder tener una operación factible, independientemente de que sea más rentable o menos, pero que sea factible,
los fabricantes le van a recomendar lo que necesita hacer. Le van a asesorar con la infraestructura de recarga que tenga que poner en sus depósitos. Le van a asesorar con el tipo de rutas que tenga que hacer. Quizá sea mejor hacer una ruta un poco más larga o que tardes un poco más, pero tenga mayor estabilidad en altitud, por ejemplo, que tengas menos cuestas. O al revés, incluso puedes permitirte ahora hacer rutas que son más cortas, pero que antes tenían más cuestas. Y con el vehículo diésel no te salía un coste rentable versus otra ruta más larga. Y con el vehículo eléctrico o de hidrógeno, al tener frenada regenerativa y ser mucho más eficientes, te permite hacer esa ruta más corta. Y todo eso los fabricantes asesoran siempre a sus clientes. Y la postventa también preguntarán, ¿no? Porque claro, ya hay muchas piezas de mecánica que ya no llevan los vehículos, pero hay también un mantenimiento, incluso por la batería. También habrá muchas consultas y dudas al respecto, ¿no? Sí, al final esto es falta de conocimiento por parte del usuario que ha ocurrido con todas las tecnologías nuevas, no solo en vehículos, con cualquier cosa. Cuando hay algo nuevo, pues al principio no se conoce, entonces hay muchas dudas por parte del usuario. En cuanto al mantenimiento, ambos vehículos, tanto el de hidrógeno como el de eléctrico de baterías, son bastante más sencillos que un vehículo de combustión. Tienen muchísimas menos piezas móviles, muchísimos menos componentes de desgaste. Entonces, los mantenimientos, en principio, deberían ser más baratos. No solo eso, sino que incluso, como tienen frenada regenerativa, también gastan menos los frenos. Es que llegan hasta ese punto. Al frenar el motor eléctrico como tal, se gastan menos los frenos. Y, sí que es cierto que hay unos componentes muy grandes, por así decirlo, que es un solo componente, un bulto muy grande, que es la batería, que es muy caro. Eso es cierto, pero tienen una longevidad muy larga. De hecho, se está viendo en vehículos ligeros, que es donde hay más experiencia en vehículo eléctrico, que la longevidad de las baterías está superando la que se esperaba. Están durando más ciclos, más descargas y más años de lo que se esperaba en un primer momento y se están dando, en el caso de turismos, garantías muy prolongadas para ayudar al usuario a estar tranquilo, a saber que es un componente que no va a tener que cambiar en 4 años, que es algo que no, como tal, es una pieza de desgaste, pero tiene una vida muy larga. Sí, sí, pasa incluso con los móviles, que hacemos un mal uso de la batería y luego nos duran los telediarios. Eh, Borja, una pregunta para terminar. Ahora lo raro es ver un camión eléctrico y de hidrógeno. ¿Cuándo, vamos a sacar un poco la bola de cristal, cuándo será raro ver un diésel en las carreteras y habitual un eléctrico, uno de hidrógeno? ¿Cuándo podría ocurrir eso? Es muy difícil de predecir esto. Es muy complicado. Como te decía antes, lo único que tenemos de momento más o menos claro es este objetivo de reducción de emisiones de CO2 en 2040 del 90%. Eso va a ayudar mucho a renovar el parque con este tipo de tecnologías. Pero aún así, volvemos a lo mismo. El transportista, independientemente de que sea lo único que te puedan vender, si tienes las dos opciones, va a dar el salto cuando el TCO le salga mejor con un vehículo eléctrico o con un vehículo de hidrógeno que con el diésel. Entonces, es muy complicado saberlo. Sí que es cierto que, por ejemplo, para larga distancia, el salto previsiblemente será a hidrógeno más que a eléctrico. Y para largo recorrido es lo que tiene más sentido al tener tiempos más cortos de recarga y unas autonomías más altas. Sin embargo, en corto recorrido, en Última lo que va a milla. ser última milla, el vehículo de hidrógeno a lo mejor no tiene sentido, o sí, dependiendo de dónde tengan las bases logísticas estos transportistas. Si están desde de última milla, pero la base está lejos, pues a lo mejor le compensa el vehículo de hidrógeno. Si es corto recorrido con pocos kilómetros diarios, pues a lo mejor con una sola carga de batería es suficiente y puede utilizar un vehículo eléctrico. Oye, pues muchas gracias, Borja, gracias por dar un poquito de luz a este tema y bueno, sí, seguramente habrá novedades en el futuro, o sea que en algún momento tendremos que volver a contar con vosotros porque esto no ha hecho nada más que empezar.